Estimados amigos y hermanos en Cristo, muchas gracias por estar atentos a Tiempo de Buenas Nuevas. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes donde quiera que ustedes estén. El día de hoy veremos un tema complementario al tema anterior. El tema anterior vimos que no hay galardones. Hay un solo galardón que es la vida eterna. Y hoy vamos a ver, como dije, el complemento. El tema de hoy se llama ¿qué? ¿Qué es la vida eterna? Es decir, vamos a profundizar en el tema que dijimos en el video anterior, que era el único galardón que Dios ofrece según su palabra. Y para eso principio con lo siguiente. Muchos cristianos entienden la vida eterna algo así como una continuación de la vida material que tenemos en este mundo aún después de la muerte. Pero esa idea es totalmente equivocada. La vida que tenemos acá en la tierra es una vida material. Es la vida carnal del ser humano que un día va a terminar. Contrario a ello, la vida eterna es una vida espiritual, es la vida de Dios que se recibe por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que por supuesto esa vida jamás va a terminar. Recibir la vida eterna por medio de Jesucristo es sinónimo de recibir la salvación. Es sinónimo de ser hijo de Dios, según Juan 1:12, y es sinónimo de ser parte del reino de Dios. Ya sabemos que por la desobediencia del primer Adán en la caída, el ser humano perdió la vida eterna en el momento en que el Espíritu de Dios se salió, dijimos, del cuerpo del ser humano. Pero por la obediencia del postrer Adán, el ser humano puede recobrar la vida eterna reconociendo a Jesucristo como su Señor o como su Salvador, como se quiera llamarle. Así que veamos qué es la vida eterna que Dios nos da por medio de Jesucristo, o a qué se refiere la vida eterna que Dios nos da por medio de Jesucristo. Primero, la vida eterna, como vimos en el video anterior, es un premio. La vida eterna realmente es un galardón. Cuando la Biblia habla de la vida eterna, se está refiriendo al único galardón o al único premio que Dios ofrece para todo ser humano que con fe reconoce a Jesucristo como su Salvador personal. Repito, cuando la Biblia habla de la vida eterna, se está refiriendo al único galardón que Dios ofrece para toda persona que con fe reconoce a Jesucristo como su Salvador. Segundo, ¿cómo se obtiene la vida eterna? Toda persona, sea judía o sea gentil, es decir, sea israelita o no israelita, puede obtener la vida eterna reconociendo a Jesucristo como su Señor. De esa cuenta es que en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, se lee lo siguiente. Y dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Oiga, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
Lo anterior, la cita anterior, significa que la persona que recibe a Jesucristo como su Señor, en ese momento recibe la vida eterna. Que quede claro que la vida eterna no se obtiene por pertenecer o por asistir a una iglesia. La vida eterna se obtiene única y exclusivamente reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tercero, ¿cuándo? ¿Cuándo se obtiene la vida eterna? En el momento en que una persona, como dije antes, en el momento en que una persona con fe reconoce a Jesucristo como su Señor, en ese mismo momento recibe la vida eterna, porque en ese momento recibe la presencia de Dios en su vida por medio del Espíritu Santo. Eso ya lo vimos en otras citas, especialmente en Juan 7, 38 y 39. La vida eterna no es un don que principia en el momento de la muerte, como creen algunos. No, la vida eterna se recibe en el momento en que una persona reconoce a Jesucristo como su Señor. De esa cuenta es que nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:33 dijo lo siguiente. Acompáñenme a Juan 3:36, donde el Señor dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús con esta cita? Cuando dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, está diciendo que el que lo reconoce como su Señor, en ese momento recibe la vida eterna. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Esto significa que el que oiga el Evangelio de la salvación a través de Jesucristo, pero no lo reconozca como su Señor, dice, no verá la vida, no obtendrá la vida eterna, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios viene con nosotros desde que nacimos, porque nacimos condenados por el pecado de Adán. Por eso siempre he dicho que la persona tiene en Jesucristo la oportunidad de salir de la condenación en que nacimos por el pecado de Adán. Dice, la vida eterna, le decía, no es un galardón futuro. Hay cristianos que creen que la vida eterna se va a recibir cuando venga nuestro Señor Jesucristo. No, ya lo aclaré en el video anterior y lo repito, ¿va? La vida eterna no es un galardón futuro, sino que es una posesión presente. En el video anterior yo le dije que yo recibí la vida eterna el 31 de diciembre de 1998 a las 6:30 de la tarde, ¿va? Ese es un don que yo ya tengo y que disfruto yo y todos los cristianos que hemos reconocido a Jesucristo desde el momento en que lo hicimos. Cuarto, la vida eterna, según nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna es conocimiento de Dios. En Juan 17:3, el Señor dice lo siguiente. Acompáñenme a Juan 17:3, donde el Señor dice lo siguiente. Y esta es la vida eterna, está explicando y dice, y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti. El Señor Jesucristo está hablando con su Padre y a Él mismo dice, ¿va? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Acá, en esta cita, nuestro Señor Jesucristo equipara la vida eterna con el conocimiento del Padre y del Hijo. Es significativo que nadie puede conocer al Padre si no es por medio del Hijo. Claro, por eso es que el Señor en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos, ¿va? O nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede conocer al Padre si no es por medio del conocimiento del Hijo. Precisamente por eso es que en Juan 14:8 y 9, el Señor Jesús le dice a Felipe lo siguiente. Y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo,
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Se imagina usted cuánto tiempo? 3 años, por ejemplo, de andar con Jesús. Y obviamente en este momento el Señor les está hablando del Padre. Y Felipe como que se desespera y le dice: Señor, ya tanto que nos hablaste del Padre, muéstranos al Padre y con eso nos basta, ¿va? Y por eso el Señor le dice, ¿va? Tanto tiempo que he estado con vosotros, ¿va? Dese cuenta que está preguntando por el Padre, ¿va? En tercera persona, en segunda persona, y él contesta en primera persona. Y dice, ¿va? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro. Quien vio al Hijo, vio al Padre. Quien oyó al Hijo, oyó al Padre. Eso sí, ese conocimiento del Padre y del Hijo no se refiere a un conocimiento teórico, sino a una intimidad personal con Dios por medio de Jesucristo. Por eso en Juan 14:6 dice: nadie viene al Padre sino por mí. De esa cuenta es que en el juicio final, dice, van a haber algunas personas que afirmarán que echaron fuera demonios y que hicieron milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero realmente nunca pusieron su vida en las manos de Él, nunca se entregaron ni tuvieron intimidad personal con nuestro Señor. A esos falsos predicadores, a esos negociantes de la fe, a los que seguramente nuestro Señor Jesucristo les dirá en el día final: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, como dice en Mateo 7:23. La frase nunca los conocí quiere decir que nunca hubo intimidad personal. Aquellos hombres nunca se desnudaron, nunca presentaron sus pecados delante del Señor, y el Señor obviamente nunca les ofreció su perdón. Quinto, duración de la vida eterna. Eterna significa que es una vida perpetua, es una vida permanente, es una vida que nunca tiene final. Para el ser humano, la vida eterna sí tiene un principio, pero no tiene un final. Tiene un principio porque para el cristiano la vida eterna se inicia, ya le dije antes, en el momento en que una persona reconoce a Jesucristo como su Señor. Ese es el principio, pero la vida eterna no tiene final. Es común que a nivel cristiano la vida eterna se entienda como una vida compuesta por una cantidad interminable de años, pero realmente no es así. En la Biblia, la vida eterna no tiene nada que ver con el tiempo. La vida eterna no tiene nada que ver con días ni años, porque la vida eterna, que en todo caso es la vida de Dios, como ya vimos antes, no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo del hombre. Por todo lo anterior, y tal como se lee en 1 de Juan 5:12, si usted ya recibió a Jesucristo como su Señor, usted ya tiene la vida eterna. Pero si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor, oiga, preocúpese. Si usted a estas alturas, si usted que me escucha a estas alturas no ha reconocido a Jesucristo como su Señor, preocúpese, porque usted todavía no tiene la vida eterna y está expuesto a morirse en la misma condenación en que nació, la condenación en que nos metió Adán. No olvide que la vida eterna solo puede recibirse en vida porque es necesario confesar, según nos revela Romanos 10:9-10. Muerto ya no se puede hacer nada, como ya lo dije en videos anteriores. Muy bien, con eso finalizo el tema. ¿A qué conclusiones llegamos de acuerdo a lo que hemos discutido? Primero, que la vida eterna no tiene nada que ver con la vida del hombre. La vida eterna es la vida espiritual de Dios. Segundo, que la vida eterna es el único galardón que Dios ofrece y se recibe en el momento en que una persona reconoce a Jesucristo como su Señor. Tercero, que la vida eterna no es un galardón futuro,
sino es una posesión, es una pertenencia actual de la cual ya disfrutamos todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor. Cuarto, que según nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna es el conocimiento, es la intimidad con el Padre y con el Hijo. Es lo que se llama comunión, unión común entre mi espíritu humano con el Espíritu de Dios. Si no es por medio del conocimiento del Hijo, no se puede conocer al Padre. Y quinto, que la vida eterna se inicia en el momento en que una persona reconoce a Jesucristo como su Señor, pero no tiene final. Se inicia en el momento en que uno reconoce a Cristo, pero de ahí no hay final, ya que la vida eterna no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo del hombre, sino con el tiempo de Dios, que es eterno. Muy bien. Que Dios los bendiga. Y como les he dicho siempre, que Dios los ayude especialmente en esta actividad de querer entender la palabra de Dios. Si usted escucha estos videos, yo con mucho gusto le voy a ir dando cápsulas de sabiduría, porque esta es sabiduría de Dios. Si no se ha suscrito, yo le invito a que se suscriba para que cada lunes a las 6 de la tarde le llegue a su dispositivo cada uno de estos mensajes. Por lo demás, si Dios nos permite y estamos vivos, el lunes nos vemos a las 6 de la tarde en adelante.